Saludos, saludos mis amigos, ¿cómo se le están pasando en este miércoles, ombligo de semana? Yo creo que todos estamos ya con los ánimos arriba porque se acerca el fin de semana, se acerca Navidad. Yo creo que empieza el mes de septiembre y ya empiezan la cuenta regresiva, como se dice por ahí, ¿verdad? Empezamos a contar con ansias para que nos llegue el aguinaldo. No, pues yo creo que de alguna manera algo nos tiene que motivar, ¿verdad? A veces nos encontramos como decaídos. A mí siempre me gusta hacer hincapié en este punto porque yo creo que todos pasamos un mal momento, pasamos momentos de... Hay días que pues nos levantamos y no le encontramos como esa razón de levantarnos o me ha pasado que a veces me levanto y como que no sé ni en qué día amanecí y es como un mal sueño, como una pesadilla que tengo y a veces me levanto y ¿qué día es hoy? Y hasta que mi cerebro se, ¿cómo le puedo decir? Como que toma el control ya de todo mi cuerpo y de mi mente y dice, no, pues estás en tal día. Pero me ha pasado que a veces pues, me levanto y no sé ni en qué día estoy, o a veces me levanto despierto un domingo o un sábado que no me toca trabajar en la madrugada y como que reacciono y pienso que es un día lunes, un día martes y veo el reloj y son las 6 de la mañana y digo, me tocó trabajar y no fui. Y no, y luego mi cerebro reacciona rápido y dice, no, estás en domingo, estás en sábado, no tuviste tiempo extra, te quedaste en casa. Y, ya me quedo tranquilo. Yo creo que son cosas que a todos nos pasa, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas es algo natural que pues nos llega a pasar a todos, ¿verdad? Pero pues a veces cuando no tengamos ese ánimo, yo creo que nuestro día debe ser motivado por nosotros mismos. Yo creo que hay muchas razones por el cual levantarnos, por el cual ir a trabajar a veces aunque vayamos tristes o con problemas. A veces un simple chiste o una risa de los amigos nos cambia totalmente el día, ¿verdad? O ver a nuestra familia feliz, contenta, también eso nos puede motivar. Al menos a mí me ayuda mucho eso porque yo mucho tiempo me la pasé de un lugar a otro y no estable en un solo lugar. Pero pues yo cuando ya me establecí aquí, pues me cambió un poco mi forma de pensar y mi vida ya cuando llegó mi esposa, llegaron mis hijos, entonces como que eso me da motivo, ¿verdad? Para estar contento, para estar feliz, para tener una razón para no rendirme más que nada. Pues tengo un niño pequeño de un año, un mes apenas y pues cuando a veces vengo enojado, estresado por cosas que a veces ni yo sé ni por qué. Entonces soy un poco como raro, como bipolar a veces. Pues ni yo mismo me entiendo, pero a veces llego a la casa y como que quiero llegar enojado, ya veo la sonrisa de él, veo que llega y me llega a alcanzar y se me cambia el día, se me borra el estrés, no sé, el mal humor que yo traía y ya se me transformó la tarde y ya estoy feliz. Entonces yo creo que es muy bonito, ¿verdad? Que nosotros pasemos por eso. Y además pues aprendemos, ¿verdad? Que no todo es estrés, no todo es trabajo. A veces disfrutar los buenos momentos también es bueno. Yo creo que pues en el trabajo no tenemos como no tenemos esa virtud o no tenemos eso de congeniar con todos, ¿verdad? A veces hay problemas, hay como detalles entre compañeros, pero muy independiente de eso, yo creo que pues no estamos obligados a congeniar ni a caerle bien a todo el mundo. Yo creo que es un tema muy difícil de poder comprender o analizar eso de que por qué no le caemos bien a todas las personas. Yo creo que a todos nos pasa eso, ¿verdad? Yo tengo ese problema desde que yo era muy joven. Recuerdo que mi papá siempre me regañaba por eso. Me decía, tú tienes que ser más sociable, tú tienes que congeniar con más porque eso te va a ayudar, te va a abrir puertas para que no encuentres un trabajo, para que la gente te dé su confianza. Me aconsejaba sobre eso porque yo batallé siempre con eso, batallé porque cuando yo vivía con ellos, pues a veces cuando me tocaba hacer mis trámites ya como un adolescente, cuando me tocó sacar la credencial de lector, que fue lo primero, la cartilla militar, trámites que eran cuando uno ya empieza la mayoría de edad. Entonces me acuerdo que pues para mí todo
como complicado poder ir a hacer esos trámites, y me acuerdo que pues me da hasta pena decirlo, ¿verdad? Pero pues yo ya era un hombre de 18 años, un joven ya que podía hacerlo solo, pero me acuerdo que mi papá siempre estuvo pendiente con todos mis hermanos respecto a ese punto. Llegué a escuchar yo que mencionó alguna vez, dijo: yo los voy a apoyar hasta que ustedes cumplan su mayoría de edad, si es posible yo los voy a acompañar a hacer sus trámites de credencial, de cartilla militar, tal vez para que ustedes se encuentren en su primer trabajo, hasta ahí, ya de ahí ya no voy a yo ver por ustedes, porque ya ustedes tienen que aprender a ver por ustedes mismos. Y yo me acuerdo que mi papá aplicó eso para con nosotros, porque nosotros somos tres varones. En el caso mío, yo soy el mayor, mi segundo hermano y un tercer hermano que tengo que es varón también. Entonces, para los tres varones aplicó lo mismo. Entonces, yo me acuerdo que el primer trámite que mi papá me acompañó a hacer fue el de mi credencial de lector. Yo podía haberlo hecho solo, pero pues yo siempre he tenido ese complejo de ir con la gente, de hablar, de, de poder expresarme. Entonces, mi papá siempre me regañaba en eso y me decía, no debes de ser así, tú puedes. Y yo le decía: no puedo, que me da vergüenza, o qué van a decir, o luego ponía yo excusas y decía: tal vez la persona que está ahí en el IFE, en ese tiempo que era el IFE, es malhumorienta, me va a regañar o no va a aceptar mis papeles. Y siempre mi papá me decía: tú siempre tienes esas complicaciones muy difíciles en tu vida. Y pues al final de cuentas él iba conmigo y él hablaba por mí. De alguna manera pues yo me sentía pues libre o exento de pasar por esa pena, por esa vergüenza, ¿verdad? Y pasó lo mismo cuando hice el trámite para mi cartilla militar. Me acuerdo que pues nosotros somos de un pueblito que pertenece al municipio de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Entonces de nuestro pueblo para Tehuantepec es más o menos una distancia de unos 40 o 45 kilómetros, si es que soy exacto. Entonces, pues teníamos que ir hasta allá a hacer cualquier trámite, porque pues era el municipio que pertenecía a nuestro pueblo. Entonces yo recuerdo que cuando fui a hacer iba a hacer yo mi trámite de cartilla militar, ya me habían contado otros compañeros que habían ido antes que yo, que pues la persona con la que uno iba para el trámite era un señor retirado del ejército, un coronel, no sé qué cargo había tenido, un puesto muy importante en el ejército mexicano, y era un señor muy difícil, muy de carácter fuerte o enojón, como usted le quiere decir, gruñón. Entonces cuando ellos me contaron eso, yo sentía ese temor, ese miedo de ir solo. Y me acuerdo que ya cuando me tocaba hacer mi trámite para la cartilla militar, me acuerdo que igual le comenté a mi papá, le digo: quiero hacer mi trámite, pero pues no quiero ir solo, no sé si me puedes acompañar". Y mi papá me decía: pues no, no debería yo acompañarte, porque pues ya eres un hombre, pero pues te voy a acompañar. O sea, ¿qué miedo le vas a tener a un señor? Y él me daba las palabras, me decía: mire, ve así, así, dile esto, hablando bien, tratando a las personas bien, ellos te van a atender, por muy especial o de mal carácter que sea la persona. Si uno llega y uno habla bien, con manera, la gente te va a atender. Él me decía siempre eso. Entonces, pero yo tenía ese temor, de alguna manera yo tenía ese temor, no quería ir solo. Y me acuerdo que él fue conmigo y pues subimos como las oficinas del Palacio Municipal, pero las oficinas para el trámite del servicio militar pues estaban como en el tercer, cuarto piso, y me acuerdo que subimos unas escaleras y no quería yo ni llegar, a pesar de que iba yo con mi papá, porque si cualquier cosa pues mi papá me va a defender o algo así, ¿verdad? Pensamientos que tenía yo. Pero pues sí llegamos, y efectivamente cuando nos tocó nuestro turno pasamos y sí era un señor bastante corpulento, y de entrada se veía muy imponente la persona, muy enojona, muy especial, y pues yo sentí ese temor. Pero pues yo al final con mi papá decía: pues si nos dice algo pues los dos nos regresamos y ya no hago mi trámite. Así decía yo, llevaba ese pensamiento, pero no, llegamos y mi papá habló por mí, y pues de buena manera le digo: oiga señor, vengo por mi hijo que ya cumplió la mayoría de edad, él ocupa hacer su trámite de servicio militar, qué documentos ocupa, cuándo se debe presentar. Y él me empezó a preguntar todos los requisitos que yo ocupaba para poder hacer ese trámite. Y pues el señor de la primera pues se veía todo enojón, y pues hasta gordo me cayó. Pero pues yo estaba ahí con el temor atrás de mi papá a ver qué decía el logro ese. Pero pues ya el señor, cuando terminó de escuchar a mi papá, pues dijo: no, siéntese, tome asiento, y pues ocupa esto el muchacho, se va a presentar cada semana para hacer un servicio social. Si él cumple todo un año completo haciendo el servicio militar, se le va a liberar su cartilla, pero su precartilla le va a tener después de un mes. Entonces
fue lo que nos dijo el Señor y yo de antemano, pues yo ya llevaba mis papeles que mi papá me había dicho que me iban a pedir más o menos para hacer ese trámite. Entonces ya cuando salimos me acuerdo que me dijo mi papá, ya ves, todo era fácil. La gente te entiende, la gente te va a atender bien cuando tú llegas con manera, por muy grosera que sea la persona. Si tú llegas de buena manera, ellos te van a atender. Ellos son gente que son así, porque pues el Señor es un Señor que pues era retirado del ejército. O sea, su carácter es así, lo formaron así en el ejército. Entonces tú no tienes por qué tener miedo. Y además pues eres hombre, me decía. Y pues aprendí yo de eso, ¿verdad? Entonces eso me llevó a enfrentarme a ser un poco más, a perder mi miedo para hacer algo así, ¿verdad? Porque pues yo creo que más de alguno pasó por eso en su adolescencia o jóvenes que pasan eso también, porque pues yo creo que no soy la primera persona que pasa por eso, ¿verdad? Y también recuerdo cuando mi primer trabajo, igual fue lo mismo, me acuerdo que en esa vez pues yo era un poco más joven, ¿verdad? Era un adolescente como de unos 14 o 13 años cuando yo quise trabajar por primera vez y me acuerdo que era en un restaurante, en una playa. Entonces me acuerdo que igual yo tenía un cuñado que trabajaba ahí y mi cuñado me dijo que ocupaban ahí un muchacho que para limpieza, para lavar baño, para lo que fuera. Entonces yo ya quería trabajar, entonces le dije a mi cuñado, pues yo quiero ese trabajo, habla con tu patrona, con tu patrón si me pueden contratar a mí. Dile que yo tengo cierta edad. Entonces él habló por mí y me avisó un día, me dijo, ¿sabes qué? Pues sí ocupa la señora que ocupa un muchacho para este puesto. Entonces me acuerdo que igual la primera vez que fui yo a buscar trabajo, pues igual mi papá fue conmigo y habló por mí. Al final pues sí me dieron el trabajo, ¿verdad? Pero pues ahí tuve que aprender después, pero pues yo conforme fui teniendo más edad, pues ocupé yo independizarme o ocupé yo hacer las cosas por mi propia cuenta, algo que me costó mucho poder superar. Se ve tan sencillo o suena chistoso esto, pero pues son complejos que nosotros de alguna manera más que algunos pasó, ¿verdad? Tal vez no todos, ¿no? Más de alguno pues tuvo facilidad de palabras, fue más abierto para estas cosas, fue más sociable para congeniar con la gente o X cosas, ¿verdad? Pero pues no todos tenemos o teníamos esa virtud para poder hacer eso, ¿verdad? Entonces yo creo que las personas que son así, pues yo las admiro mucho también porque pues ellos, como decía mi papá, se les abre las puertas muy rápido porque pues son personas que son sociables, que pueden entablar una plática, una conversación con facilidad porque son abiertos. Entonces, en el caso mío, pues yo no soy así, y yo batallé siempre con eso. O si no, cualquier cosa que yo no veía bien a la persona, pues le decía, pues esa persona me cae mal porque su carácter es feo o cosas así. Y siempre me decían, no, pues tú debes, a pesar de eso, de superar eso, de que las personas sean así, porque no todos van a congeniar contigo, no todos van a ser igual a tu pensamiento, a lo que tú crees. Entonces tú te debes de acomodar al carácter de ellos cuando estés en una situación que no tengas otra alternativa. En un claro ejemplo, pues es en un trabajo, ¿verdad? Yo creo que pues en un trabajo no siempre congeniamos con todos, con nuestros compañeros, con nuestros jefes. Es algo difícil que nosotros como personas creo que entendemos como trabajadores, ¿verdad? Que no a la primera nos va a caer bien el supervisor, el jefe o los compañeros. Yo creo que hay personas muy buenas, muy abiertas también a todo, pero hay personas que también son difíciles y me ha tocado a mí. Yo he tenido ya varios trabajos, entonces me ha tocado gente muy difícil y gente muy buena también que son considerables, ¿verdad? Pero cuando me ha tocado gente difícil, pues yo he tratado de igual de entender ese punto de que no todo tiempo voy a estar yo o ellos se van a acomodar a lo que yo crea, a lo que yo pienso. Entonces, son cosas difíciles que nosotros pues a veces tenemos que pasar y tenemos que superar eso, ¿verdad? De poder tener un jefe que sea gruñón, un jefe que sea muy especial, exigente. Al final de cuentas, pues son obligaciones, son requisitos para un trabajo, pero a veces un líder o un jefe abusa de esos de eso, de ese puesto, ¿verdad? De eso, del cargo que tienen. Entonces, a pesar de eso, nosotros debemos de considerar eso y yo al menos siempre he dicho ya a esta edad que tengo, pues al final es un trabajo, al final de ahí yo estoy comiendo, se puede decir, ¿verdad? Y no puedo yo hacer lo que yo quiera o no puedo yo imponer mis gustos porque al final pues ellos son los que mandan.
ellos son los que reciben órdenes también de sus jefes de más arriba. Entonces yo tengo que acoplarme a ellos, a las órdenes que le dan, tengo que acoplarme y es ser tolerantes, ¿verdad? Ante eso, porque pues yo creo que no todas las personas son de un carácter bonito, que te van a caer bien. Hay jefes que son personas difíciles, que podemos usar otras palabras que no son tan bonitas para referirnos a ellos, pero pues al final de cuentas así son ellos. Y a veces también, como le repito, a veces exageran por el puesto que ellos tienen, creen ellos poder mandar o regañar o hacer lo que quieran con el personal cuando no debería ser así, ¿verdad? Pero al final de todo, pues los más afectados pues somos nosotros, porque pues nosotros somos empleados y pues las órdenes vienen de arriba, y si no cumplimos con nuestras obligaciones pues también hay consecuencias, ¿verdad? Entonces yo creo que pues es una de las cosas que más batallamos y nos cuesta mucho, ¿verdad? Este, Entender eso, ¿verdad? Porque hay personas así de que difíciles de carácter o por qué no yo, o por qué no puedo yo congeniar con todos. Yo creo que es algo muy natural que nos pasa como seres humanos, ¿verdad? Y en cualquier lugar donde estemos vamos a tener siempre esos complejos de no entender a las personas por qué son así, por qué actúan así, porque al final de cuentas he escuchado yo mucho esa frase que dicen que cada cabeza es un mundo, no todos van a pensar igual que nosotros, no todos van a tener las mismas ideas que nosotros y se van a acoplar a lo que nosotros creamos o a lo que nosotros queramos, porque al final de cuentas nosotros cuando llegamos a un trabajo yo creo que llegamos por necesidad, no por gusto. Si llegáramos como por gusto, pues yo hago lo que quiera, voy cuando quiera o trabajo cuando yo quiera. Yo creo que llegamos por necesidad. Entonces eso debe ser nuestro motivo, ¿no? Para cumplir con nuestras responsabilidades, porque llegamos por una necesidad. Entonces muy independiente de que los jefes sean así. Y pues me tocó también en mi trabajo de que pues había un gerente de que pues yo tuve un puesto de materialista. Entonces cuando yo tenía que llevar a firmar un documento con esa persona, pues me daba hasta miedo ir. ¿Por qué? Porque salía yo regañado de su oficina. Entonces a veces me daba miedo y a la vez me daba como coraje, me sentía, yo decía, ¿por qué tengo que ir yo con esa persona como a humillarme, a pedirle un favor, cuando pues es su responsabilidad al final? Pues la firma lo ocupaba yo porque pues él era la única persona que estaba autorizado para una firma por el puesto que tenía, ¿no? Entonces cuando me tocaba hacer eso, pues me sentía como molesto, decía otra vez con esa persona, y al final salgo yo todo regañado. Yo uso mucho esa palabra para referirme cuando lo regañan a uno, cajeteado o calabaceado vulgarmente. Entonces siempre decía yo y le decía a mis compañeros, ahí voy otra vez con el fulano y voy a salir todo calabaceado, todo cajeteado, todo regañado de ahí por algo que pues al final yo no tengo la culpa que esté pasando. Yo hago mi trabajo, pero pues las personas no se ajustan o no hacen su trabajo bien. Al final de cuentas pues yo tengo que hacer esos trámites, esos movimientos para ajustar un inventario. Entonces no es mi culpa, pero pues al final de cuentas era mi responsabilidad y era mi deber hacer esos movimientos. Entonces yo tenía que ir y pues allá me veía con miedo llegando a la oficina, oiga, fírmeme esto. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué tanta pérdida? Pues es que pues pasó, le decía yo, no tenía yo, no, pero a mí explícame que por qué está pasando eso, por qué tanto desperdicio de material o tanto daño en el material. Y a veces yo no tenía argumento para decirle qué es lo que estaba pasando, porque pues al final no era yo la persona que dañaba o que afectaba el material. Entonces siempre cuando me tocaba eso era un miedo, una frustración para ir y cuando yo tuve la oportunidad de tener otro puesto, créanme que me sentí yo libre de eso. Y decía yo entre mí que bueno, que ya no le voy a ver la jeta a esta persona, ya no me voy a ir a humillar, porque siempre es lo mismo, ya no le voy a ir a humillar o no le voy a pedir favores, porque pues ya no estoy en ese puesto, que otra persona haga y que lo regañen a él, a ver si se va a sentir a gusto, así como me hacía a mí, decía yo entre mí. Pero pues al final pues era mi responsabilidad y yo tenía que cumplir con eso, porque pues como le repito, me están pagando por eso, me estaban pagando por hacer ese trabajo bien. El hecho de que las personas no hagan su trabajo bien, pero pues me compete a mí hacer esa parte, pues lo tengo que hacer yo, aunque la persona, aunque mi jefe, aunque el gerente sea como sea, pues al final él es el que manda, ¿no? En el área, o él es el que tiene un puesto más alto que yo y lo tengo que hacer. Pero pues yo creo que todos pasamos por esa situación
complicaciones en el trabajo, no solo en el trabajo, yo creo que en otros ámbitos de nuestra vida también pasamos por eso, ¿verdad? Pero pues son vivencias, son cosas que tenemos que pasar, amigos. ¿A usted ha tenido alguna experiencia así? Si ha pasado por eso, pues háganmelo saber ahí en los comentarios. Saluditos y bendiciones, que se la pasen bonito.